Bueno, yo voy a enlazar un poco para que veáis, Luz ha hecho la primera exposición de cómo las mujeres, ¿no? Hemos trabajado durante siempre, ¿no? Toda la historia, pero se ha visto muy poco reconocido. Y yo voy a dar una serie de nombres de mujeres sindicalistas del siglo XIX, del siglo XX, principios del siglo XX, para que veáis también que en la UGT también había mujeres y que había mujeres que desde el primer momento, como Luz decía, en cuanto nos abrieron una rendijita, pues ahí empujamos la puerta para poder acceder de pleno derecho, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Luz decía, ¿no? En 1888 se formó, se creó la UGT y en nuestros estatutos fundacionales, en el artículo 2, ya se proponía recabar de los poderes públicos la igualdad de salarios para obreros de uno y otro sexo, en el año 1888. Ya nosotros lo decíamos, ¿no? Nosotras lo decíamos. Como Luz decía, además de pues, la jornada de 8 horas y mirar ahora un salario mínimo, que hubiera ya un salario mínimo, ¿no? La primera mujer que fue dirigente de nuestro sindicato, que formó parte de la ejecutiva de UGT, fue Virginia González Polo, que era hija de un obrero y una tejedora que se afilió a UGT en 1899 y que en 1916 fue elegida como miembro de la comisión ejecutiva. Fue encarcelada también junto con Pablo Iglesias y Largo Caballero durante la huelga del 17. Y yo siempre digo que cuando vayáis a la escuela, en el piso, en la segunda planta, donde enfrente creo que es justo la sala 2B, miréis los cuadros que hay, porque hay una fotografía de Largo Caballero y Pablo Iglesias detenidos en la cárcel, no recuerdo qué cárcel, pero no está Virginia, porque Virginia estaba en la cárcel de mujeres. Y solo hay una foto de Largo Caballero y de Pablo Iglesias cuando los detuvieron en la huelga del 17. Pero Virginia estaba en la cárcel de mujeres y no le hicieron una foto, ¿no? Era muy reivindicativa, ¿no? Y con sus escritos consiguió hacerse un foro, algo muy complicado, pues en los foros ilustrados socialistas, y ella fue una de las primeras caras visibles tanto del sindicalismo, del feminismo sindical, a comienzos del siglo pasado, ¿no? Pero la historia de UGT y del movimiento obrero de principios del siglo XX, también hubo otras mujeres muy determinantes para el feminismo de la época, como fue María Cambrils, que era una escritora afiliada a UGT, y una obra que es el feminismo socialista, en 1925, que sirvió de referente teórico para el desarrollo de la ideología feminista, que costó mucho, ¿no?, enraizar dentro del movimiento obrero. Era un alegato contra la injusticia, la opresión, el matrimonio indisoluble y las violencias, ¿no? En ella pues cuestionaba, hablo de 1925, la opresión que la Iglesia ejercía sobre las mujeres y manifestaba ya que las mujeres teníamos esa necesidad de que las obreras coparticiparan de las decisiones y de los espacios del movimiento obrero. Hay una frase que decía, ¿no? La mujer moderna aspira a coparticipar del derecho, no a imponerse, como sostiene caprichosamente los enemigos del feminismo. No queremos piedad, sino que lo que queremos es justicia. Creo que ahora se puede utilizar esa frase, pues casi 100 años después, ¿no? Se puede utilizar esa frase perfectamente, ¿no? Otra mujer, ¿no?, muy importante fue Isabel Oyarzábal Smith, que era periodista, afiliada a UGT, escritora y traductora, que representó el ideario socialista y la defensa de un nuevo papel social y político en el desempeño de su tarea como consejera gubernamental en la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró en Ginebra en 1931. Y Isabel representó al gobierno republicano en la Sociedad de Naciones, ¿no?, donde ya ella reclamaba esa igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Y también Isabel asistió a la Organización Internacional del Trabajo en 1935 como representante de UGT. También la vida de Hildegarda Rodríguez, que era afiliada del Partido Socialista y a UGT con 14 años. Se licenció en Derecho con 18 y exploró con sus investigaciones la igualdad entre hombres y mujeres. Investigó en el terreno de la libertad sexual y la separación entre el sexo y la reproducción voluntaria. Fue asesinada por su propia madre con 21 años porque quería llevar una vida independiente. Más conocida también por su activismo político fue la ugetista y socialista Margarita Nelken, que es escritora, crítica de arte, política, activista, cercana a las posiciones de la dama radical de Largo Caballero. Trabajó directamente en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de UGT, en el intento de solucionar la grave problemática que existía del campesinado en Badajoz durante la Segunda República. También otras mujeres como Veneranda García Blanco, maestra afiliada a la Asociación General de Maestros, luego convertida en nuestra FETE de UGT, donde comenzó la labor su labor dentro del sindicalismo, ¿no? Y su apoyo a la Revolución de Asturias en 1934, que fue detenida y torturada porque se le acusaba de estar dentro de este movimiento. Muchas más mujeres, como Julia Álvarez Resano, maestra, abogada, militante del PSOE y de la FETE, fue nombrada la primera inspectora de la primera enseñanza en octubre de 1933. Fue la primera mujer que ocupó ya en la guerra el cargo de gobernadora civil, al ser designada como tal aquí en esta comunidad autónoma, en Ciudad Real. Meses más tarde sería nombrada magistrada del Tribunal de Espionaje y Alta Traición durante la guerra. Claudina García, presidenta de la Asociación de las Mujeres de Ropa Blanca y similares de Madrid. También fue vocal de la Comisión Ejecutiva de UGT en el Congreso en 1938. Regina García, también maestra afiliada a la UGT, representó a UGT en la 15 Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la OIT, para analizar la baja sindicación que existía de las mujeres en Europa. En dicha conferencia se hablaba ya de igual trabajo, igual salario para hombres y mujeres, que los contratos fijen retribuciones de trabajo a domicilio, implantación de las escuelas profesionales femeninas, reuniones de los grupos sindicales en horarios compatibles con los deberes del hogar, y que mientras no se logre la aceptación de la maternidad como una función social, hacer propaganda sindical para contrarrestar la influencia de la Iglesia. Estamos hablando de 1932. Como consecuencia de todas estas situaciones que se iban produciendo no solo en España, sino también en Europa, el 17 Congreso de UGT en 1932 fijó en su resolución a igual trabajo, igual salario, y aprobó bajar la cuota de las mujeres para propiciar la afiliación y hacer propaganda entre las mujeres trabajadoras. Como resultado, Luz lo decía, la UGT logró un notable incremento de la sindicación femenina y logró tener en 1936 a más de 100.000 mujeres afiliadas. La participación de las mujeres de la UGT durante el periodo de la República destacó principalmente, Luz no lo ha hecho, pero hay que hacerlo, porque además ella es una de los artífices de ese magnífico documental de Maestras de la República. Pues había que destacar durante la República el trabajo de las afiliadas de FETE y de las mujeres afiliadas a FETE, como María Villén, que fue presidenta del Comité Ejecutivo de FETE y directora de la Escuela Normal en la provincia de Valencia, Ángeles Sempere o Victoria Zárate. Durante este periodo republicano se celebró este congreso, el 17 Congreso de UGT, en 1932,
Y aunque había este movimiento feminista y estas mujeres que querían reivindicar esa presencia de la mujer en UGT, solo existe constancia de que a este congreso existieron 3 delegadas: María Domínguez, Claudina García y María García. Sin embargo, la actuación de las mujeres sindicalistas de base tenía mucha importancia en el movimiento sindical, ¿no? Y fueron muy protagonistas de muchas de las revoluciones y protestas que recorrieron el país, ¿no? Como la Revolución de Asturias, que os hablaba antes, en 1934, donde dentro del Sindicato Obrero Minero Asturiano, que todos conocéis y todas conocéis, el SOMA, hay que tener el nombre de Purificación Tomás, que era hija de un líder ugetista de la Revolución, Belarmino Tomás, pero que esta mujer tuvo un papel muy importante en esta revolución de 1934. Durante la Segunda República fue fundamental el feminismo y la corriente obrerista que desde principios de siglo se llevaba persiguiendo, ¿no? Y a través, como Luz también os decía, de esas sociedades feministas de la Unión General de Trabajadores y su participación en asociaciones del sindicato, también a través de movimientos feministas dentro del propio partido, del Partido Socialista Obrero Español. Durante la guerra hubo muchas mujeres que tuvieron esa responsabilidad, como por ejemplo la médica Mercedes Maestre, que fue vicepresidenta del sindicato médico en Valencia, en UGT, y que durante la guerra tuvo el cargo de consejera del Comité de Sanidad, y un núcleo de enfermeras de UGT que fueron muy importantes dentro del sindicato, como Celsa Pereda, Luz Toca o Francisca López de Heredia. Como veis, hay muchas mujeres que no conocemos, muchas y muchos de nosotros, pero que tuvieron gran importancia en todo el desarrollo del movimiento sindicalista y del movimiento sindicalista dentro de la UGT, ¿no? También conocéis y sabéis las 13 Rosas. En junio de 1939, María Lacampre era una enfermera que había cesado, que ingresó en la UGT, no cesó su actividad durante la guerra y fue colaborando con el Comité Pro Presos y fue visitando a los distintos detenidos durante la rebelión. Y cuando finalizó la guerra, tuvo la oportunidad de escapar a un barco fletado por los republicanos y de nacionalidad francesa, que ella tenía esta nacionalidad porque era hija de un francés, ¿no? Pero ella no aceptó este traslado y porque varios compañeros y compañeras no les permitieron zarpar en este barco, ¿no? Y en junio de 1939 María fue encarcelada en la prisión de Ventas, donde inmediatamente se dedicó a reorganizar la enfermería para atender a los hijos de las 13 Rosas. Y de todas las presas que había en la cárcel. María acompañó en capilla a las 13 Rosas la noche antes de su fallecimiento, de su fusilamiento, y se convirtió en la receptora de sus últimos testimonios. Entre las militantes de base hay numerosos testimonios de mujeres encarceladas en las prisiones españolas y que fueron condenadas por ser del Partido Socialista o por pertenecer a la UGT, como por ejemplo Ángeles García, que fue encarcelada durante 3 años, Pilar Pascual, de Yecla, que también fue encarcelada y condenada a muerte, aunque con posterioridad pues esta pena fue conmutada, María Añó, Julia Vigre, que también desempeñó un papel muy importante en la reconstrucción de la clandestinidad, por lo que también fue encarcelada a lo largo de la dictadura en varias ocasiones. Josefa Lirola, María del Rey, mujer fusilada por su pertenencia al Partido Socialista y a la UGT. Manuela Moreno, también que pertenecía a la UGT y cumplió condena hasta 1962. Como veis, el trabajo de mujeres socialistas y mujeres sujetistas como enlace, como mensajeras,
también se convirtió en objeto, ¿no?, de esa represión, y en muchos casos pues pagaron con su vida, o que también fueron vilipendiadas, todas sabéis, les rapaban la cabeza, les hacían desfilar por mitad de los pueblos, ¿no? Y por lo tanto muchas mujeres que estuvieron perteneciendo a las juventudes socialistas, al Partido Socialista, y sabéis también a la UGT, ¿no? Miles de mujeres que a lo largo de toda la dictadura han ido participando como podían, como las dejaban, pero siempre ahí, y no siempre en segunda fila, como siempre muchas veces se nos decía a las mujeres, sino también muchas veces en primera línea, ¿no? Como por ejemplo el papel de Josefina Ayirralaga Lanzorena, que la conocían con el sobrenombre de la Amazona, que era una abogada que se convirtió en la mujer más representativa de la clandestinidad, ugetista, y que hasta mediados de la década de los 60 participó activamente en la lucha clandestina y en la reconstrucción del Partido Socialista y de la UGT, ¿no? Junto con José Federico Carvajal y con la venia, ¿no?, de la ejecutiva de Toulouse, creó un secretariado de abogados de UGT que se convirtió en un núcleo activo para la defensa de los miles de sindicalistas que fueron y que eran, ¿no?, detenidos y que eran condenados a lo largo de toda la historia. Hay muchísimas más mujeres que participaron en toda la clandestinidad, que participaron durante toda la dictadura de nuestro país, pero sí que es verdad que ya para finalizar quiero hacer especial hincapié una vez y nombrar, ¿no?, a mujeres dentro de nuestro propio sindicato ya después de los años 70 y 80. Las mujeres siempre hemos estado reivindicando dentro de nuestro sindicato, y hay que destacar en la década de los 70 a Carmen Muriana, que llegaría a ser la responsable del Departamento de la Mujer de UGT, a Belarmina Fernández, que también formó parte de la UGT y que llegó a convertirse en dirigente de UGT, y también, como no, pues a Matilde Fernández o a Elena Velázquez, ¿no? El acceso masivo de las mujeres sindicalistas a la Unión General de Trabajadores fue refrendado con la elección de Ludovina García Arias como secretaria de Migración de la Comisión Ejecutiva en el 30 Congreso de UGT celebrado en Madrid en 1976, todavía aún en la semiclandestinidad. En este congreso, mítico para nuestra historia, para la historia de UGT, en el que se pusieron las bases para dar el salto a la legalidad, conformando un sindicato de masa socialista, independiente del Partido Socialista Obrero Español, con una estructura federal, territorial nítida, donde las mujeres tuvieron una representación que permitió aflorar ese trabajo clandestino que llevábamos muchos años realizando en la más absoluta invisibilidad. Las mujeres en la UGT, en la transición, la constitución, importantísimo, del Departamento Confederal de UGT. UGT volvió a ser pionera, y en febrero de 1977, los días 26 y 27 de este mes, se celebró la primera conferencia de la mujer trabajadora de UGT, donde se planteaban ya reivindicaciones que ahora mismo las tenemos encima de la mesa, como trasladar a la negociación colectiva la igualdad salarial, medidas de acción positiva, la formación, la organización de los tiempos de trabajo, y que buena parte de ellas fueron recogidas en la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada en nuestro país el 23 de marzo del 2007. 6 años más tarde, en el 83, se constituyó el departamento de UGT, el Departamento Confederal de UGT, y este departamento, ya con sus 39 años
de vida ha sido una respuesta sindical fundamental para todos los cambios que se han producido dentro del mercado laboral y con esa incorporación que las mujeres hemos venido exigiendo, no poco a poco, sino de golpe, porque creemos que era nuestra labor. Ya sabéis, os he dicho, ¿no? Muchísimas mujeres que han abordado a lo largo de estos últimos años, los últimos años, durante el siglo XX, todas las mujeres que estuvieron en primera línea, muchas mujeres que muy pocas personas del sindicato y de fuera del sindicato las conocen, pero creo que es importante también hablar de las mujeres que ya una vez durante la democracia han estado al frente del sindicalismo y han estado pegando fuerte, porque también en el sindicato ha sido complicado abordar muchas de las cuestiones y hacernos entender que muchas de las cuestiones que nosotros planteábamos no solo eran para nosotras, sino eran para todas y para todos. Y no me quiero olvidar pues de Luz, que está aquí, que también ha sido muy importante en este ámbito, de Sole, de Soledad, compañera que fue secretaria general de UGT en Ceuta, que ha formado parte de las ejecutivas de UGT Andalucía y que ahora es secretaria general de UGT Málaga. Tampoco me quiero olvidar, y no hay que olvidarse obviamente, de Almudena Fontecha, secretaria general también de esta comunidad autónoma, una de las primeras mujeres que fue secretaria general de una unión y que posteriormente pasó a formar parte de la Ejecutiva Confederal, y que creo que gracias a ella hoy podemos estar aquí muchas de nosotras por su impulso que tuvo y su papel fundamental que jugó la UGT, pero también ella en todas las leyes que el Partido Socialista, cuando gobernó con José Luis Rodríguez Zapatero, y también María Teresa Fernández de la Vega tuvo mucho que ver en esto, pero Almudena fue también una de las importantes impulsoras de esa ley de igualdad del 2007. Y por ello, como veis, hay muchas mujeres en el sindicato, muchas mujeres que seguimos estando ahí, muchas mujeres que estamos en primera línea, pero otras muchas y miles de mujeres que están en segunda línea o en tercera, muchas mujeres sindicalistas de base que ahora se están dejando la piel para negociar todos esos planes de igualdad que tenemos encima de la mesa, con muy pocos recursos, con los recursos propios del sindicato, y que poco a poco tenemos que darles visibilidad por ese gran trabajo que están haciendo, por ese gran trabajo en negociación colectiva que están dando. Hay muchas herramientas que tenemos ahora encima de la mesa, pero que tenemos que poner en marcha y que tenemos que empezar a abordar de una vez por todas en las empresas para lograr esa igualdad real. Y como Luisma decía, y nuestro cartel, que no lo había visto, que estaba ahí, pero nuestro cartel siempre dice, y me gusta terminar mis intervenciones con esta frase, que no queremos ser ni más ni menos, que simplemente queremos ser iguales. Muchas gracias.